muchos temas. Déjeme saludar al maestro Paco Cruz, más de 47 años en el periodismo, autor de una larga lista de libros. Le recomiendo sus más recientes libros, Las Damas del Poder, García Luna, El Señor de la Muerte, y como referencia, Tierra Narca y la guerra que nos ocultan. Mi querido Paco, ¿cómo estás? Te saludo con mucho gusto. Vicente, ¿cómo estás? Jaime, Norman, buenos días. Vicente, fíjate, todos los temas que trataste ahora mismo en la mañana o desde la mañana debían estar en primera plana. Pero mira, primero Verástegui y el Canal 11 y la defensa torpe que hace la Defensoría de las Audiencias. Yo me pregunto si cada entrevista que hacen a Canal 11 y Canal 14 pasan primero por esta defensoría de las audiencias, de Defensoría de la Audiencia de Canal 11, Defensoría de la Audiencia de Canal 14. Me pregunto si toda o cada entrevista que hacen la pasan antes con ellos, o seguramente van a decir que solo las delicadas. La verdad es que esa censura que hacen de Eduardo Verástegui deja mucho que desear de Canal 11, deja mucho que desear de Canal 14, y lo que hace es poner a Eduardo Verástegui en la palestra noticiosa. De hecho, le dan más voz a Eduardo Verástegui. Ellos sabían, Sabina Berman lo entrevistó, Sabina Berman y Canal 11 y Canal 14 saben cómo es Eduardo Verástegui. No es una casualidad el tipo de respuestas que va a dar Eduardo Verástegui. Todo mundo conoce su pensamiento de ultraconservador. Todo mundo sabe que transgrede el carácter laico del Estado. Todo mundo conoce lo que va a responder en torno a Dios, a la familia, a las mujeres. Entonces yo digo, si no le vas a dar voz, ¿para qué lo entrevistas? ¿Para qué hacen pasar eso a Sabina Berman? No lo merece. Sabina Berman es una mujer que le ha dado voz a todo mundo. Yo estoy convencido, porque además la conozco, me ha entrevistado. A ti te ha entrevistado, Vicente, es tu amiga, ¿va? La conoces bastante bien. Y claro, censurar una entrevista con un personaje de la ultra extrema derecha, vaya, para ser exagerado, porque así es. La verdad es que atrás quedan personajes como Serrano Limón, los Abalcás Carranza, Aranda, todos los grandes, o quiero decir grandes nada más de conocidos, no porque sean grandes, ultraderechistas de este país. Atrás queda el Yunque, la Iglesia Católica. La verdad es que ya sabían, si tú entrevistas a Verástegui, que lo vas a entrevistar al rato, por cierto, más o menos por ahí filo de las 11 de la mañana, todo el mundo sabe que va a responder Eduardo Verástegui, todo el mundo sabe lo que va a decir. Personajes como Santiago Abascal, Lech Walesa, Bolsonaro, Steve Bannon, Javier Milei, Donald Trump, todo el mundo sabe que van a responder. No es una cuestión de Eduardo Verástegui, es un pensamiento ultra mega conservador. Así que yo digo, si no vas a pasar su entrevista al aire, porque atenta contra los valores de las mujeres, contra los valores de la familia mexicana, ¿para qué lo entrevistas? Entonces que pongan en su pizarra una lista con personajes vetados por la televisión del Estado mexicano. Me parece que es una gran tontería lo que hicieron estas defensorías de las audiencias de Canal 11 y Canal 14, porque además le han dado más voz. Debían verdaderamente, debía causarnos estupor esta censura. ¿Por qué? Porque lo han hecho aparecer como un santo, le han dado ellos mismos mayor voz de la que debía tener. Vicente, es una vergüenza verdaderamente. Todos lo conocemos. Sí, a ti te extrañaría una respuesta de Eduardo Verástegui, estoy seguro que no, Vicente, y si buscaste la entrevista es porque sabes lo que te va a contestar, conoces el pensamiento de Eduardo Verástegui, lo hemos leído por años. Es verdaderamente, es una mezcla de Opus Dei, una mezcla de Juncker, una mezcla de
de todos los sacerdotes ultraconservadores de este país. Y no, Verástegui, y no se tratará de promoverlo, Paco, sino de exhibirlo, bueno, porque además hay que decirlo, hay miles de personas, no sé cuántas, pero el propio presidente, la propia presidenta lo han admitido, miles de personas que piensan como él. Pues hay que exhibirlos, precisamente por eso. Pero bueno, perdón. no, Vicente, es que es eso, como si en este país no tuviéramos personajes como él. Yo te decía, tenemos al Yunque, a los tecos, tenemos a obispos, a cardenales ultraderechistas, protectores de pederastas, y les dan voz, les han dado voz. Verástegui y la televisión, perdón, la televisión mexicana del Estado, Canal 11, Canal 14 en este caso, tienen el reto de superar esas concepciones. Si lo vas a entrevistar, ya sabes. Yo dudo que cada entrevista que hagan a personajes como Sabina Berman primero la pasen a, por, por defensa de las audiencias, la pasen primero a estos grupos de defensores de las audiencias. Verdaderamente es una vergüenza, es una pena que hagan pasar por esto a Sabina Berman, que además es una gran entrevistadora. Verástegui es parte de la nueva ultraderecha mexicana, ya lo dice la presidenta. Hay millones, ¿cuántas personas votaron o cuántos electores votaron en las elecciones 2024 por Xochitl Gálvez Ruiz? No podemos esconderlo y mira, ve, no pueden esconder esto que pasa. Verdaderamente yo no sé si pensaron ellos que Verástegui iba a dar una versión contraria a la reivindicación de la familia tradicional, si pensaron que no iba a impugnar las teorías de género, si pensaron que no va a repudiar a las minorías indígenas, a las minorías sexuales, o si pensaron que se va a hacer eco del lenguaje inclusivo. Verdaderamente lo que hacen Canal 11 y Canal 14 es una vergüenza, Vicente. Debían pensarlo muy bien. Para mí es vergonzante, Vicente. Esto es un acto de censura pura y dura, un acto de defensa de la 4T, un acto de defensa de Morena, y eso le hace mucho daño, Vicente, eso le hace mucho daño. Y miran, ya están ahí Norman y Jaime, pero nada más el otro tema. Bueno, todos son, la verdad es que bien interesantes, pero el chantaje, porque es eso, el chantaje de Grupo Salinas a través de sus canales de Fuerza Informativa Azteca al gobierno de Puebla, ¿sí? Más de 2.300 millones de pesos. Vicente, ¿cómo ha vivido TV Azteca? A través del chantaje, a través de la presión, a través de la extorsión. De eso es TV Azteca. Eso es Ricardo Benjamín Salinas Pliego. Ahora, tú decías algo bien interesante. ¿Cuántos gobiernos estatales? Mira, decíamos el de la Ciudad de México. Sí, pero hay que recordar, en 2024, el gobierno de Delfina Gómez Álvarez le entregó un contrato superior a 300 millones de pesos. Y hay que ver cuántos gobiernos estatales, cuántos gobiernos municipales tienen tienen contratos con Fuerza Informativa Azteca o con otras empresas de Grupo Salinas. Sí, ya lo conocemos, sabemos quién es una vergüenza que le sigan dando contratos a Salinas Pliego cuando el tipo es un delincuente, es un evasor fiscal. No lo decimos nosotros, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya lo declaró un evasor fiscal. A partir de este mes tiene que empezar a haber un acercamiento con él sobre cómo debe pagar, pero es un evasor fiscal, así que hay visos de que por lo menos 29 gobiernos estatales, y eso ya te dice que incluidos los de Morena, tienen algún tipo de contratos con
con TV Azteca, otras empresas otras dependencias públicas como la SEP, Secretaría de Educación Pública, como Conaculta, que le han entregado recursos. Pero eso es la historia de Salinas Pliego, el chantaje y la extorsión. Y lo saben los gobiernos de Morena. ¿Por qué mantenerlo ahí? Yo digo, como lo dije en su momento en 2024, cuando la maestra Delfina Gómez, o el gobierno de la maestra Delfina Gómez Álvarez, le entregó un contrato, fueron, si no me equivoco, 338 millones de pesos. Yo digo, pues eso es un chantaje. Ese es comprar a TV Azteca para que no le pegara al gobierno de Delfina Gómez Álvarez. Hay que tener mucho cuidado, pero eso es la historia de TV Azteca, es la historia de Salinas Pliego, es la historia de ese grupo que nació para extorsionar Vicente, Norman y Jaime. Buenos días. Pues empezaste con todo, mi querido Paco Cruz. Déjame saludar al querido Jaime, por décadas corresponsal mexicano en el extranjero, corresponsal de guerra, fundador y conductor de su espacio en YouTube, que merece todo el respaldo también de esta audiencia diferente, inteligente. Hay que apoyarlo a las 2 de la tarde de lunes a viernes, tiempo de la Ciudad de México, no apto para cínicos, haciendo también la talacha y con un gran compromiso con la verdad del maestro Jaime Hernández. Hay que apoyarlo con los likes, con las suscripciones, con los superchats ahí en No Apto para Cínicos. Mi querido Jaime, buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días, queridos amigos. Adelante, camaradas. Oye, pues tú dime por dónde, porque hay un chorro de cosas para pensar, ¿no? Por ejemplo, estaba viendo que están promoviendo en redes que han revocado más de 100,000 visas en Estados Unidos y y muchos miembros de la oposición, que si la lista de cuántos políticos mexicanos para que les revoque la visa a Donald Trump, 100,000 visas han revocado y México no está en el tope de la lista de revocaciones. Y bueno, otra de las cosas que salen y que tenemos que analizar, Jaime, es que está definido que el cruce de fentanilo, el tráfico de fentanilo de México hacia Estados Unidos ha caído en un año más de la mitad. Las muertes de fentanilo también han disminuido 40%. Y bueno, por cierto, a mí me sorprende mucho que Ronald Johnson, el embajador de Estados Unidos en México, la presidenta dijo, no estuvo ahí en la llamada, pero sí se aplaude a sí mismo en redes sociales diciendo que fue puente para la productiva llamada entre la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Más alucinante que algunos en los medios, los de siempre, ¿no? Los que criticamos aquí, digan, a los 15 minutos le colgó la llamada. Si hubiera sido una pinche llamada de mediodía, también hubieran dicho, les hubiera sacado salpullido, mi querido Jaime. Vámonos con todo. Sí, y yo creo que aquí lo que ocurre es como, si me lo permiten, jugar con la analogía de los ciegos que están tratando de descifrar qué es lo que tienen frente a sí. Y lo que tienen frente a sí es un elefante. Es la famosa fábula de los 7 ciegos, ¿no? Que dicen que cuando les pregunta qué tienen frente a sí y los 7 van tocando la trompa, una pata, un rabo, el lomo, y cada quien da la explicación que se le viene encima. Así están muchos analistas, así están muchos explicadores, incluido el embajador. Porque, a ver, para empezar, no intervino para nada Ronald Johnson en este llamada telefónica, fue directamente el secretario de Relaciones Exteriores y Marco Rubio. Y número 2, a mí me llama poderosamente la atención que en este mensaje la frase que utiliza Ronald Johnson es, dice, tras un año de relación más cooperativa y mutuamente beneficiosa de las últimas décadas, y aquí viene la parte, aún queda mucho por hacer. Ese aún queda mucho para hacer, la utiliza el embajador para protegerse a sí mismo de las furias de su jefe Donald Trump, porque aún queda mucho para hacer, se ha convertido en el latiguillo de la administración Trump para exigirle cada vez más a México. ¿Cuál es el problema? El problema es que efectivamente,
conforme se acerquen las elecciones de medio término en noviembre próximo, Trump va a enloquecer, se va a desquiciar cada vez más. ¿Por qué? Porque las cosas no pintan bien, los republicanos pueden perder el control de la Cámara de Representantes y del Senado. Y en ese lance, con el fin de evitar a toda costa que le arrebaten las 2 cámaras, porque sabe que lo pueden enjuiciar políticamente, Trump va a presionar a todo mundo, va a amenazar con bombardear los carteles. Y hay un elemento adicional que quizá no está viendo mucha gente. Efectivamente, el día de ayer, durante la conversación telefónica que mantuvo con la presidenta de apenas 15 minutos, se estaba fraguando, se estaba cocinando en Irán un bombardeo. Ustedes saben que en el curso de los últimos meses, el servicio de inteligencia israelí Mossad, el ejército de Estados Unidos, el Pentágono, en colaboración, por cierto, con Elon Musk, han estado suministrando señal satelital a no solamente al Mossad, sino a miembros de la oposición, y todas estas manifestaciones que han causado varias muertes, las cifras bailan entre 500 y 2000, pues era el pretexto para que Donald Trump ordenara un bombardeo de Irán, definitivo. Eso es lo que se estaba cocinando en el momento en que Trump estaba a punto, bueno, estaba hablando con la presidenta de México. ¿Qué es lo que ocurrió? Que el famoso bombardeo, no digo que se haya desactivado contra Irán, pero lo que ocurrió es que en el último momento Irán consiguió bloquear la señal de todos los satélites que Starlink de Elon Musk había puesto al servicio del Pentágono. Yo creo, la versión que se maneja es que China y Rusia ayudaron a Irán a bloquear esas señales y además los hackers iraníes consiguieron hackear la red del Mossad y expusieron a todos los agentes que estaban operando en Irán. De tal suerte que Irán consiguió sofocar las protestas, detener a toda la red del Mossad, frenar este trabajo que estaba haciendo Elon Musk junto con el Pentágono, y por eso estaba tan ocupado Donald Trump, porque estaba a punto de bombardear Irán. Acuérdense que Donald Trump y Benjamín Netanyahu pasaron el fin de año juntos, y en ese fin de año pactaron no solamente el secuestro de Nicolás Maduro, sino también el bombardeo a Irán. Entonces, es muy interesante lo que está pasando. Y hay un elemento también adicional que tampoco hay que dejar de lado. Hoy el Reforma publica en primera plana que existen voces cada vez más preocupadas en el entorno de Claudia Sheinbaum, en el sentido de que les preocupa que Donald Trump siga descontento con la actuación de México y que vaya a pedir más. Dice que hay un sector creciente en el entorno de Sheinbaum que dicen que están pensando que le pueden entregar, si acaso, algunos miembros de Morena que ha pedido Washington, puras, de verdad, es en serio. Y esto lo sacan, copian, hicieron post-it de un artículo que publica hoy el de Wall Street, bueno, desde ayer lo publicó en su línea online, de José Córdoba, en el que se hace eco de fuentes cercanas a Morena que dicen que están diciéndole a la presidenta, oigan, ¿por qué no entregamos a fulanito de Morena? ¿Por qué no entregamos a sutanito? ¿No? Y entonces están magnificando un debate que hay en el interior. Mire, este es el titular que ofrece Morena, digo, que ofrece el Wall Street Journal para hablar de estas supuestas desavenencias en el entorno de Claudia Sheinbaum que están presionando cada vez más dentro del entorno de Claudia Sheinbaum para entregar cabezas de Morena. Esto es falso, completamente falso. Lo único que sí hay es un debate al interior del gobierno y de Morena como partido. Ayer veíamos cómo Ricardo Sheffield, el senador por Morena, decía que en México ya debería pensarse muy mucho el tema de la entrega de petróleo a Cuba. Pero esa es una opinión de Ricardo Sheffield, que no creo que vaya a condicionar la posición de Morena ni del gobierno de Claudia Sheinbaum. Así es que estamos asistiendo
a un movimiento de continua desestabilización, de continua, y medios como Reforma y El Universal se prestan para este tipo de historias que se filtran a través de medios como The Wall Street Journal, citando medios cercanos a la propia Claudia Sheinbaum. Y otro elemento que me gustaría mencionar, y aquí me sumo a la voz del maestro Paco Cruz y a la tuya, es insólito, insólito, me atreveré a decir, el hecho de que los medios del Estado hayan censurado la entrevista de Sabina Berman, de este señor que enarbola a la Virgen de Guadalupe para proclamar su causa. Yo creo que esta es una falta de respeto, no solamente a Sabina Berman, sino a la inteligencia de todos los ciudadanos mexicanos que creen que somos menores de edad y que no somos capaces de aguantar las declaraciones de este personaje con una inteligencia tan chata, tan mediocre. Y como bien decías, Vicente, estos personajes se pintan a sí mismos y Sabina Berman es una experta en darles ese espacio para que solitos se retraten. Es muy triste, es lamentable que desde los medios del Estado se estén censurando, y no solamente lo ha dicho una y otra vez el presidente, sino también la presidenta Claudia Sheinbaum, que es preferible que haya abusos, pero censura en ningún sentido. Pero esto te habla de la mediocridad que sigue habiendo en el manejo, de la falta de imaginación de esta gente que ya se han convertido, se han adocenado en sus cargos, realmente habla de su mediocridad gris. Genaro Villamil, que durante muchos años buscó una oportunidad para brillar en el concierto de los medios, cuando se le da la oportunidad va y la caga, y la caga. Es increíble cómo de verdad, y conste que, y lo ha dicho el maestro Paco Cruz, y yo lo digo, a nuestra edad nosotros ya no estamos para pelear cargos, ni decir, no, que se quite él y me pongo yo. No, no se trata de eso, de verdad. Estamos viendo realmente el embate de grandes medios, grandes corporaciones, TV Azteca, ahora el Wall Street Journal, ahora el Reforma, y esta gente de televisión del Estado salen con este tipo de estupideces. A mí, francamente, es deplorable lo que está ocurriendo con los medios que controlan el Estado. Y el problema es que son gente que se han apoltronado, colocado a su gente y no dejan pasar ni el aire, para que nadie los quite, para que nadie los cuestione. Así es que yo creo que es lamentable. Ojalá que se reconsidere esta decisión, porque sentaría un precedente muy grave, muy preocupante, en un país de libertades del que yo renegué durante tantos años, lo mismo que el maestro Paco Cruz. Así es que con eso creo que por el momento y así, este es mi saque, caballeros. Y vaya saque, mi querido, mi querido Jaime, con todo. Eh, a ver, no, ya mejor así lo dejo. A ver, vamos a ver y escuchar para saludar al maestro Norman Pearl. También recuerde que Norman, Paco y Jaime lo esperan de 7 a 9, todos los días de 7 a 9 de la noche en Norman Pearl TV, en el que yo he denominado el duelo de bastonazos, y lo digo con mucho cariño, con mucho cotorreo con los maestros, porque luego muchos en el chat se rasgan las vestiduras. Claro que es pitorreo entre los maestros y su servidor, el duelo de bastonazos, de 7 a 9 de la noche con Norman Pearl, en Norman Pearl TV, con el maestro Paco y el maestro Jaime. Lo que dijo Pablo Gómez, titular de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, que le generó ardor en el chiquistriquis a todos los que van a salir, casi lo puedo firmar, a defender al INE, que tanto le han escupido después de la salida de Lorenzo Córdoba. Es que ningún chile les embona. Este es Pablo Gómez. Vea y escuche. Ahora, el aparato administrativo y judicial electoral
es también uno de los elementos fundamentales para poder hacer valer la soberanía constitucional. Son los grandes instrumentos de todo comicio de esta naturaleza. Ahora, yo siempre he sido opuesto a usar la palabra autonomía. Autonomía quiere decir quien se da su propio gobierno, su propia ley. Una universidad, por ejemplo, con independencia de que las leyes orgánicas sean inconstitucionales, lo son todas en México. Las universidades deberían tener, por decreto legislativo, como dice la fracción séptima del artículo 3 de la Constitución, por lo que la misma Constitución le da, la capacidad y la responsabilidad de gobernarse a sí misma. Los órganos administrativos no son eso, por más que se quiera, no sé, entender algo, pero deben tener plena independencia en sus resoluciones, deben ser imparciales, deben observar la legalidad y la certeza. Son muchas cosas. Yo siempre he dicho yo empecé en esto desde la Comisión Federal Electoral. Así que he visto pasar mucha agua debajo de esos puentes. Mucha. Yo siempre he dicho que la idea de que los partidos no tuvieran representantes con voto de los órganos electorales pues era el eje de todo. Sin embargo, siguieron teniendo años y años. Estas declaraciones de Pablo Gómez han generado mucho problema en la oposición. Manuel López San Martín, por ejemplo, la mascotita de Ricardo Salinas Pliega, ¡fuera máscaras! Pablo Gómez afirma que un órgano administrativo como el INE no puede ser autónomo. La reforma electoral de la 4T es un riesgo para la democracia. Dijo Pablo Gómez, no puede ser autónomo, pero debe tener independencia en sus resoluciones. Eso para arrancar, mi querido Norman Pearl. Vicente, Paco, Jaime y toda la audiencia. Bueno, hay que reconocer que hay cierta confusión, ¿no? Con el planteamiento de Pablo Gómez, porque cuando tú hablas de autonomía, pues tienes que pensar en una independencia total. Cuando él plantea, y lo hace muy bien Pablo Gómez, va diferenciando hasta dónde puede llegar la autonomía de un ente, ¿no? Y yo creo que eso se tiene que aclarar de alguna manera, porque de otra forma, pues va a dar lugar a especulaciones, ¿no? Y aquí, o interpretaciones. Y la interpretación, pues es muy importante, porque la interpretación a veces define hasta conductas, ¿no? Fíjate que yo me quiero referir específicamente a lo que nos cuesta a nosotros, hablando ya de la reforma electoral, de lo que nos cuesta a los mexicanos tener un órgano o tener un proceso electoral. Por ejemplo, por año, este año, sin ir muy lejos, que no hay elecciones, le va a costar al pueblo de México 40,000 millones de pesos si se consideran los 7,700 millones que se entregarán a los partidos políticos nacionales para su gasto ordinario, no para campañas. Otros 7,000 millones que reciben los partidos a nivel estatal. El presupuesto del Instituto Nacional Electoral, 14,099 millones de pesos en 2026. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que ejercerá 3,749 millones de pesos. Los 32 organismos públicos locales, los OPLES, los famosos OPLES que la presidenta plantea desaparecer,
Los estados destinan alrededor de 10,000 millones de pesos. Y por último, los 32 tribunales electorales de los estados que cuestan alrededor de 2,400 millones de pesos. Creo que esta cantidad, este dinero, es más que suficiente para por lo menos hacer un análisis de lo que está pasando en el país en términos de costos. Sabemos perfectamente bien que en prácticamente el resto de los países del mundo el voto es muchísimo más barato que en México. Y nosotros tenemos que hacer lo posible, el gobierno lo está haciendo, por reducir estos costos. Fíjense que he estado viendo lo que llevamos del proceso electoral, y más que el proceso electoral, lo que llevamos de este proceso para determinar una reforma electoral, es muy interesante, sobre todo porque el gobierno decidió darle voz, que no voto, a una oposición compuesta fundamentalmente por ex funcionarios del INE, que ahora se quieren abrogar derechos como Leonardo Valdés y Lorenzo Córdoba Vianello a través de Somos México. Fíjense qué chistosos. Estos personajes que fueron parte de áreas o de institutos de carácter ciudadano, pues de repente se partidizaron. Ahora sí, como diría San Martín, se quitaron las máscaras y se volvieron parte de un partido político, en este caso del partido político que pretende establecer o registrar Claudio X González, jefe de toda la vida de estos personajes que alguna vez encabezaron el INE. Pero ellos se plantean la necesidad o se abrogan el derecho de decidir cómo será el nuevo INE, ¿no? Cómo será inclusive la reforma electoral, diciendo que tuvieron su oportunidad. Inclusive los propios consejeros del INE, los actuales consejeros del INE, en donde mayoritariamente son gente de Lorenzo Córdoba, fíjense nada más, ellos entregaron ayer 241 propuestas de los propios consejeros a la Comisión de la Reforma Electoral, y me llama la atención cómo ellos están ponderando la importancia de que el instituto tenga mucho dinero o mantenga el dinero. Para ellos hablan de mantener la autonomía del Instituto Electoral y garantizar un presupuesto suficiente mediante una fórmula basada en el Producto Interno Bruto. Es decir, si tú tienes que el Producto Interno Bruto de México es de tal monto, ellos quieren un pedacito. O lo mismo también con el crecimiento del padrón electoral, que eso sería o tendría cierta lógica, ¿no? ¿Por qué? Pues porque simplemente no es lo mismo atender a 120 millones a 100 millones de electores como estuvieron en el 2024, 99 infracción, a que atender a 110, ¿no? Y en ese sentido, pues hay que abrir más casillas y hay más gasto, etcétera. Eso podría tener cierta lógica. Lo que no tiene lógica es el planteamiento que hacen fuera del ámbito de los partidos políticos, es querer imponer condiciones previas. No hay que olvidar que el pueblo de México tiene representantes populares y es la Cámara de Diputados quien habrá de votar y después la Cámara de Senadores para determinar en qué sentido irá la reforma electoral. Siempre hemos visto que los socios de Morena, el PT y el Verde son los que realmente van a complicar los acuerdos para esta reforma electoral y sin duda habrá concesiones para estos partidos que eventualmente beneficiará a los otros, ¿no? A los otros partidos pequeños como el PRI, como el Movimiento Ciudadano y el mismo PAN que cada día se empequeñece más. Creo que esta reforma electoral nos va a traer muchas sorpresas y entre otras habrá esos ajustes que demandan los socios porque sin ellos no podría ir. Sabemos también que en el Senado no se tiene una mayoría calificada y tendrán que acudir a negociar con Movimiento Ciudadano.
Con respecto a lo que se platicaba al principio, que el maestro Paco fue tan enfático, pues sí es cierto, la pluralidad es necesaria. La gente debe conocer diferentes voces. Los medios tenemos la obligación de tragar sapos, mi querido Vicente, porque es la audiencia quien debe de ir calificando, ¿no? Yo creo que hay que escuchar a todos, creo que al margen de nuestras convicciones ideológicas, no nos podemos cerrar como lo han hecho o lo pretenden hacer algunos medios. No hay que olvidar, y aquí hay que reconocerlo, que muchos medios tradicionales reciben tragando sapos a mucha gente de Morena y de partidos aliados que aprovechan la ocasión pues, para tener mensajes. Vemos a Arturo Ávila y su participación sistemática con estos medios tradicionales y cómo no le cierran las puertas, porque hacerlo es un absurdo, es querer tapar el sol con un dedo, no podemos hacer eso. Ahora fíjate que la cancelación de visas a los 100,000 mexicanos, yo diría que es un estímulo. Son 100,000 en total, ¿no? Sí, 100,000 en pero no total. mexicanos solamente. Ah, no, yo pensaba que eran puros mexicanos. No. Así entendí la noticia. Como el 20% creo que han sido mexicanos, y no solamente políticos, no, en general, ¿no? Sí, 100,000 en total, mi querido Norman. Ok, muy bien, qué bueno que haces la aclaración, porque yo me fui con noticia que das ahorita. Pues yo creo que es un estímulo para que vean más allá de los Estados Unidos, ¿no? Yo creo que Estados Unidos se pierde nuestros ahorritos y ya las compras las vamos a tener que hacer en otra parte, ¿no? Fíjate que en Irán, y aquí voy a ser impopular, en Irán realmente existe pólvora suficiente para encender los ánimos de la población. Y esto yo siempre he estado en contra de la teocracia, la imposición de vestuarios, de hábitos, de velos, etcétera, etcétera. Pero ahora esa inflación del 70% resulta dramático. No hay que olvidar que son los bazarís, los dueños de los bazares, los que imponen en 1979 en términos de dinero a los ayatolas, y son ahora ellos mismos quienes nos están cuestionando. Claro que el regreso de un iluminado como el hijo de Pahlavi me parece grotesco, pero creo que los iraníes tienen que ir más allá de esas historias y resolver su problemática solos. Rusia y China se mantienen como al margen y se mantienen en una posición en donde ofrecen su intermediación, como yo creo que debería de suceder. Las manos de Irán, las manos del Mossad, ayer lo comentaba aquí mismo Sin Censura, pues son los que han estado en las marchas provocando, incendiando, pero eso sí, con mucha pólvora que lamentablemente existe en Irán, mi querido Vicente Paco Jaime. Que no se nos quede en el tintero, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ratificó la eliminación de 109 fideicomisos durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Esta medida que permite devolver 68,000 millones de pesos al presupuesto para destinarlo, no sé, en hospitales, escuelas, becas, programas sociales. Esto que puso muy mal a Norma Piña y a sus cómplices, la expresidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y nada más por no dejar, ¿qué le pasó? ¿Qué le pasó a este personaje, Ramón Alberto Garza, de Código Magenta? Nada más por no dejarse, si antes de que llegue la presidenta, eche lo que dijo en Atypical TV, por favor. A ver si me ayuda. No fue tan amistosa, fue nada más 15 minutos. Ella misma reconoce que no fue muy amable y quedaron de volverse a llamar. Cuidado. Hay rispidez en la relación. ¿Por qué? Porque Claudia sacó el reclamo de lo de Venezuela. Yo creo que a Trump no le debe haber gustado y decidió cortar por lo sano y quedaron 15 minutos nada más. Por supuesto, van a protocolizar todo, pero no fue tan amable como ella. Y creo que ella misma lo terminó por reconocer, que no está tan tersa la relación, y les guste o no, en Palacio Nacional vienen.
¿quién hace el análisis más pendejo? Perdón por la expresión, de la llamada entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Entre Ramón Alberto Riva Palacio dice: la cabeza fría de Claudia Sheinbaum es evitar el choque, administrar el daño y ganar tiempo, que en el corto plazo suena razonable, pero en el largo puede ser letal, porque como demuestra el paradigma de la rana, no es la falta de inteligencia, sino la normalización del peligro. Dolly Esteves desde Estados Unidos: Sheinbaum entró en pánico tras el ataque a Venezuela. Su gabinete, dividido sobre el tono de la respuesta a las amenazas de intervención de Trump, ordenó un reporte comparativo sobre la frecuencia con que ha mencionado a México en relación a Colombia, Groenlandia y Cuba, de acuerdo al New York Times. Salvador García Soto: la presidenta dice que 15 minutos de plática telefónica con Trump es una buena conversación. A Gustavo Petro, el presidente de Estados Unidos, le dedicó 1 hora y lo recibirá en la Casa Blanca. Sheinbaum sigue sin buscar un encuentro directo para el diálogo cara a cara. Se ve que la presión estadounidense sobre su gobierno es cada vez mayor y le está exigiendo capturas y entregas de capos de primer nivel y de narcopolíticos. Veremos si las acciones de su gobierno son tan contundentes contra el narcoterrorismo y la narcopolítica que privan el país, y hasta dónde alcanza la paciencia de Washington. Le digo que hay competencia, pero bueno, mi querido Paco, ¿con qué cierras? Vicente, ya lo dijiste tú, hay competencia de pendejos, de opinadores pendejos. La realidad es que esas listas, esas opiniones demuestran a qué grado ha llegado la vieja prensa mexicana. Esa vive en el pasado, va a vivir en el pasado, de Dolly Esteves a Raimundo Rivapalacio, al que tú pongas, sí, Ramón Alberto Garza, que yo recuerdo, y Jaime lo recuerda muy bien porque lo leímos y lo escuchamos al mismo tiempo. Ramón Alberto Garza fue aquel personaje hace unos meses que avisoraba o que vislumbró que ya este país se iba a acabar con una sola declaración de Mayo Zambada o de Ovidio Guzmán López. Ya este país se estaba acabando. Yo le dije a Jaime en aquella ocasión: ya me voy a ir del país, porque ya Ramón Alberto Garza dijo que se iba a acabar el país. Ese es el nivel de periodistas y opinadores que tenemos en este país. Vicente, yo ya sabes, @Paco Cruz Jiménez en X, antes Twitter, Francisco Cruz Jiménez en Facebook, y nos vemos al rato. Vicente, buenos días. Jaime, buenos días. Norman. Claro que sí, nos vemos al rato en la mesa de seguridad con Pepe Reveles y el abogado César Gutiérrez Priego, querido Paco. Mi querido Jaime, ¿con qué quieres cerrar tú? A ver si activamos Perdón, el audio. Sí. les decía que hay que prepararnos, porque yo creo que vamos a ver si creen que hemos visto todo, prepárense, porque de aquí a noviembre próximo las cosas se van a calentar aún más. Yo insisto, la llamada de solo 15 minutos de la presidenta, y además ayer, bueno, el tema es, a veces yo me pregunto, ¿quién escucha a estas gentes? ¿Qué no escuchan lo que dijo ayer la presidenta? La presidenta dijo: las cosas incluso en las que no estamos de acuerdo, las tenemos que platicar. No es que, no, ella ya preveía esto. Y si fue solamente de 15, es posible que al presidente Trump le haya molestado el hecho de que a la presidenta no le haya dado el visto bueno a su invasión y secuestro de Maduro. ¿Pero qué esperaba? ¿Que la presidenta se convirtiera en su porrista? Pues no, no. Y estaba la presidenta para decirles: no estamos de acuerdo. Pero también operó esta fallida operación porque estaban preparando el terreno para bombardear Irán. Si no es porque China y Rusia arriman el hombro y le ayudan a Irán a bloquear los satélites de Elon Musk, que estaba suministrando información que servía no solamente a la gente que estaba, al Mossad y a la gente que estaba, sino también al Pentágono. Hay un acuerdo que ayer mismo hizo público el secretario de Guerra, Pete Hegseth, con Elon Musk. Ya van a utilizar satélites de Starlink, y eso te dice todo. Entonces, ayer estaba Trump muy pendiente de lo que estaba ocurriendo en Irán, y por eso mismo fue tan corta, y claro, por la molestia de que la presidenta se lo iba a decir, o que, ¿qué querían? Que la presidenta dijera: no, lo que usted diga, señor presidente.
Esta gente, como Ramón Alberto Garza, demuestran hasta qué punto son tan estrechos de miras, de mente, de ideas, pero insisto, se va a poner aún más gorda la cosa de aquí a noviembre, porque vamos a ver a un Donald Trump desesperado por no perder el poder de las dos cámaras. Y ya saben, yo los espero a las 14 horas en No Apto para Cínicos. Claro que sí, a las 2 de la tarde, tiempo de la Ciudad de México, no apto para cínicos, con el maestro Jaime Hernández, y de 7 a 9 de la noche, con Jaime, con Paco y con Norman en Norman Pearl TV. Mi querido Norman, ¿con qué cierras tú? Pues yo simplemente hago una síntesis. Sheffield, el expanista, saca su pasado panista y se opone a que México ayude a Cuba en este proceso tan complicado que están viviendo con la falta de petróleo venezolano. Pues ahí me pueden encontrar como Norman F. Pearl en X, antes Twitter, y también en 2 cuentas que tengo en Facebook. Y por supuesto, de 7 a 9 de la noche, pues tengo el privilegio de compartir el espacio de lunes a viernes con los maestros Jaime Hernández y Paco Cruz. Nada más recuerden, busquen Norman Pearl TV y con eso basta. Muchas gracias a ¿Qué todos. chinga le pusiste a Sheffield? El que fue panista, siempre panista. Bueno, cerramos a tambor batiente esta mesa con los maestros, el maestro Norman Pearl, el maestro Paco Cruz, el maestro Jaime Hernández. Amor con amor se paga. Nos vemos a las 2 con Jaime y de 7 a 9 con los tres en esta mesa que se ha convertido en una de las favoritas para muchas personas durante la noche, de 7 a 9 de la noche, de lunes a viernes, y a las 2 de la tarde con el maestro Jaime Hernández, el no apto para cínico. Nos vamos al rato, Paco, en la mesa de seguridad con Sí, el seguro. abogado César Gutiérrez Priego y con Pepe Rebeles. Gracias, que pasen excelente día, Paco, Jaime, Norman. Y a usted que nos está viendo, le digo, algo pasa